Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Good afternoon, Jeff. How are you? That was a long intro. Estoy bien. ¿Estás bien? Muy bien. Me alegro mucho. Acuérdate de come a little closer. I know you're a very tall man, but come closer here Okay. so we can talk. Yeah. So today is pedestrian safety. We do this once a year, and it is officially on the records that every time the time changes, we have longer hours of darkness in our days. Obviously, there are more pedestrian accidents relating to pedestrians. So we always talk about it. You're a good person to remind pedestrians and drivers what to do and what not to do. So that's what we're going to be doing here today. Great. I'm glad to be here and be able to talk about how to be safe out there in this, what is really the most dangerous time of the year for us. Believe it or not, it is. So we're going to take a short break and we're going to be back. Vamos a regresar después de esta pausa comercial. Vamos a regresar con Jeff Dunkel de nuestro Departamento de Transporte, porque como acabo de mencionar, aunque no lo crean, para los peatones, esta es la temporada más peligrosa de todo el año. Ya regresamos. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Nos acompaña acá en el estudio Jeff Dunkel de nuestro Departamento de Transporte del Condado de Montgomery y el tema es la seguridad peatonal. Jeff, take it over, man. This is what you do every year. You let us know what to do, what not to do, and also you give us an update as to the accidents that have taken place, because unfortunately they have been already taking place. They have, and in fact, we're sorry to say that we've seen an increase lately with our pedestrian fatalities, and partly the last ones that we've recently had have been pedestrians that have not been activating the cross signal when they cross the street, and they've been walking against the light, and they've been killed when they've been, basically in the dark, and which is why we know this is the most dangerous time of the year, because there's a lot longer hours of darkness. And so when people Let me go ahead and translate that for a moment, Jeff. Conversando con Jeff, nos visita todos los años para hacer advertencia y despertar conciencia sobre el tema de lo que es la seguridad peatonal. Desafortunadamente ya ha habido un incremento en lo que son los accidentes y las muertes que involucran a los peatones. Una de las razones principales que nos decía Jeff es el hecho de que a la hora de cruzar en las intersecciones, en muchos casos, los peatones no están activando la señal de pedir cruce. Yes. So it's so important, Lorna, we want to emphasize that the pedestrians need to push the button at these signals to get the walk signal, and they need to wait for the walk signal to come up before they start to cross. Otherwise, they could be hurt. Es muy importante recordarle a los peatones que tienen que presionar el botón de la señal para pedir el cruce peatonal y esperar, tener un poquito de paciencia, esperar para poder cruzar. Yeah. The other important issue is it's important to use these crossing signals or crosswalks if you can. Es importante, un tema de importancia es utilizar el cruce peatonal si usted puede. Because if you cross where there are no crosswalks, where there is no signal, the drivers don't expect to see you there. Porque si usted pues cruza, o voy a decir yo, Lorna, se lanza a hacer el cruce de la calle donde no hay un cruce peatonal, verdaderamente, y también esto es obviamente en las intersecciones, los conductores no esperan que usted esté cruzando, digamos, por el medio de la calle. And this becomes very dangerous when it's dark. Muy peligroso cuando está oscuro.
oscuro, because the drivers cannot see these pedestrians. porque los conductores simplemente no pueden ver a los peatones. I had a similar incident happening. It was not in Montgomery County. I was coming from the University of Maryland. I was traveling on University on the Prince George's side, and that happened. A pedestrian just jumped in the middle of the street, crossing the road, dressed in black, and I had to slam on the brakes. I am a slow driver. I am a slow driver. My son says I'm a boring driver. But it was one of those cases where it's like, oh my God, this is what they really talk about. Estaba compartiendo con él que hace poco a mí me pasó que un peatón cruzó la calle así en el medio de la calle, medio que se lanzó, ya estaba oscuro, venía vestido de negro y tuve que, frenar con mucha rapidez. Gracias que yo soy, de verdad, una conductora que mi hijo me dice un poco aburrida porque manejo muy despacio, pero de todas maneras fue uno de esos incidentes donde pude comprender que de verdad hay personas que se tiran así en el medio de la calle y que es muy, muy peligroso. I'm sorry. Those are great examples, Lorna, of the exact issues that we face in the nighttime. That's why we tell pedestrians it's very important that they wear clothes that can be seen, bright clothing or something reflective. Por eso, eso es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que tratamos de decirle a las personas, y también siempre exhortamos a los peatones que se pongan ropas que quizás tengan unos colores más brillantes, que reluzcan en la oscuridad, o que se pongan algo que les haga resaltar, de manera que puedan tener los conductores mejor visibilidad y verlos. If you're crossing the street, you want the drivers to be able to see you. Si usted está cruzando la calle, de verdad, que usted debe de querer que los conductores le vean. But if for drivers, we want to tell them that don't drive so fast. Exactly. Slow down. Obey the posted speed limit. Para los conductores, ahora este mensaje es para los conductores, por supuesto, siempre el desacelerar, obedecer los límites de velocidad que están establecidos en las calles y los vecindarios. And especially in places like University, where we know there's many pedestrians, it's so important that they be driving slower and they be alert so they can stop as you were able to do. Igual, por ejemplo, en lugares como yo mencioné, la University Boulevard, que son lugares donde hay muchos peatones, pues manejar con los límites de la velocidad para tener el tiempo de verlos, o sea, estar alerta y a la misma vez poder parar. Great. Another very important part of our education in this time of the year is to make sure drivers know that they must stop for pedestrians when they're crossing in the crosswalk. Y también es muy importante durante esta temporada que los conductores sepan de que tienen que parar cuando hay peatones. Did you see the tone of my voice? Tienen que, because I tell you in a minute. Tienen que parar cuando hay peatones en el cruce peatonal. O sea, hay que ceder el paso, conductores. And in fact, the police are enforcing that. We've had over 30 crosswalk stings in the last 4 weeks. Oh my God. Y de hecho, fíjense que la policía está encima de esto ahorita. Hemos tenido 30, Over 30. Más de 30 vigilancias en diferentes intersecciones durante las últimas 4 semanas. Lo que quiere decir es que la policía está fichando a los conductores que no paran en el cruce peatonal para cederle el paso a los peatones. One of the police officers is a pedestrian, what we call a decoy. He crosses the street as a regular pedestrian. Miren lo que están haciendo. Fíjense que un policía viene encubierto y cruza la calle como si fuera un peatón común y corriente, pero va vestido civil clothing, right? Vestido de civil. Ajá. And then if you do not stop for him when he's in the crosswalk, in his little mouthpiece, he'll tell the police officer down a block away to stop you. Míreme qué bien. Entonces, si usted ve a este peatón que va cruzando y usted no cede el paso como ordena la ley, pues este peatón, que es un policía encubierto, pues tiene un equipo donde informa al policía que está esperando en patrulla, que está a una cuadra, para que entonces a usted le paren. Conductor, how many of these tickets have we got? Tickets? Are those tickets or are those warnings? Those are actual events that we've had. And, okay. And we've been we actually in 2016 we will have issued over 2,000 citations.
Miren eso, en lo que va de este año llevan 2.000 multas relacionadas con conductores que han sido pescados. But we do not. Infraganti, no cediéndole el paso a un peatón quien era un policía. Are we going to crank that up during the holiday season this time of year? We still have them? We're gonna keep And we're this not through telling people the Christmas. intersections either, right? No, we move it all around the county. We want to share that with everybody. Ok, fíjense qué interesante. I didn't know this was taking place. Everybody needs to really slow down. Fíjense lo que está pasando, que de verdad están estos policías encubiertos y no son en intersecciones específicas, lo mueven a través del condado. Esto está pasando ahorita. Así que si usted es conductor, mire, observe bien la ley de respetar el cruce peatonal, porque quizás al que usted trata de pasarle por arriba es un policía. ¿Y la multa? How much is the citation? The citations are $80. $80 la multa. $80 la multa. Ya se han dado como unas 2.000 de ellas acá en el condado de Montgomery. Así que bueno, un buen incentivo para todos nosotros. And there's more. Yes, because it also will cost you 1 point on your license, which means your insurance rate might go up as well. Ay, qué bien. Y bueno, fíjense, también les regalan un punto en su licencia de conducir, lo que puede decir que lo que es su mensualidad, su cuota del seguro del automóvil, le pueda subir, incrementar. But we do not want to give any more of these tickets, so please Exactamente. stop for the pedestrians in the En crosswalk. realidad, queremos evitar el dar estas multas. Lo que queremos hacer es evitar que hayan los accidentes. How many accidents? You said we have had an increment. How many fatalities have we had recently? We've had, as of now, this week, we've had 7 pedestrian fatalities and 3 bicycle fatalities. And it's Is this throughout the year or just a season? this is for the year. For the this year. is since in 2016. Exactly. Hasta ahorita, hasta la fecha, hemos tenido 7 peatones que han fallecido producto de accidentes automovilísticos y 3 ciclistas, 3 personas que iban montando la bicicleta. O sea que es un caso serio. Esto no es juego, señores. Y durante esta temporada, the season, we're all in a hurry to get somewhere. Estamos más apresurados para los compromisos de la temporada. A veces estamos más con tensión, estresados, porque esta temporada también a veces pues nos trae ese componente. Lo que quiere decir que tenemos que desacelerar los conductores y los peatones verdaderamente cruzar por el cruce peatonal. Sometimes it's difficult for pedestrians, you know, they're in the middle of the street, go with the cold weather, sometimes the rain, like today, the rain or the snow or whatever else, and go and walk all the way to the corner to use the pedestrian crosswalk. It just becomes something that folks don't want to do. Can you remind again, Jeff, how important it is to do so? What we can say is that we know that our fatal collisions are usually happening when people have not they're usually the pedestrians that fall because they did not cross with the signal at the signalized intersection, or they crossed mid-block away from the crosswalk. And you know, those 7 fatalities, the majority of them were those types of events. Desafortunadamente, la mayor parte de los accidentes, las personas, los peatones, no han cruzado, no han utilizado el cruce peatonal, han cruzado en el medio de la calle y desafortunadamente han sido ellos los que han tenido la culpa del accidente. Lo que quiere decir que es muy importante el recalcar el hecho de que hay que cruzar por la cebra, no queda otra. Nothing is more important than your safety. Exacto. And we want to keep you safe. And in order to do that, you must cross where the crossings are safe. Lo más importante es la seguridad de usted. Así que si usted conoce a alguien que toma transporte público, que obviamente tiene que caminar para llegar a un punto o a otro, siempre por favor hágale este regalito de recordarle que utilice los cruces peatonales. Porque acá en nuestro condado de Montgomery, de verdad que es un problema serio el hecho de que las personas no utilizan el cruce. Una vez más, por no caminar un poquito más hasta la esquina, y desafortunadamente estos accidentes son reales. Una vida perdida es demasiado.
Okay. I would also like to, at this point, mention, Lorna, that we are very concerned about the 3 pedestrian fatalities we've had. 2 of those are from members of our Latino community. Exacto. And we know When that you see the 3 fatalities, the latest ones? 2 of the 3 were the latest one actually was an Anglo-American who was a Older. professor, right? An older professor, one of our senior citizens. Senior citizen. But the other 2 had been members of our Latino community, and what we're trying to make sure that people understand in both cases. They went into the intersection without the benefit of having activated a crossing signal. Okay. So again, this is why it's Sí, so muy important. importante. All three of those. 2 out of the 3, no? Well, no, all three, Three. including the college professor, were killed at a crosswalk crossing without a signal. And, Exacto. 3 de los accidentes que resultaron en la muerte de peatones fueron recientes. De los 3, uno era una persona mayor, anglosajona, un señor que era profesor universitario de college, y 2 personas latinas. Ellos estaban cruzando por la intersección, pero no activaron la señal del cruce. Y desafortunadamente cruzaron sin la señal del cruce y pues nada, se vieron involucrados en este accidente y fallecieron los 2 latinos. Por eso estamos haciendo este programa específicamente, porque es una realidad, es una triste realidad, y nosotros debemos recordarle a nuestros jóvenes, a nuestros adultos y adultos mayores el hecho de que es importante estar alerta cuando estamos caminando, cuando estamos cruzando la calle. Young people too, we need to remind the youngsters as well. In fact, the first we had 2 fatalities at the same location on Veers Mill Road, where the Matthew Henson Trail crosses at Turkey Branch, at the bottom of the hill. And in both of those cases, the state had actually put in a warning signal there that if you push the button, flashing warning lights go on. But in both cases, those were not activated by those folks. But the first one was a young gentleman that A young man. young man. Exacto. So, yeah. Fíjense que 2 accidentes ocurrieron en la Veers Mill. Cuando usted viene de la Randolph y toma la Veers Mill como si fuera rumbo a Rockville, hay como una loma, hay una bajada, y en esa bajada está la intersección para entrar a lo que es una ruta de bicicletas. Hay un parque. En esa bajada han habido 2 accidentes. Uno de ellos fue un joven latino, y porque no apretaron bien el botón, no activaron la señal. Y también, was speed a contributing factor going down that hill? Because I've seen some folks going down that hill. Speed is an issue on both sides. Okay. We're actually trying to improve the safety at that location right now, and we've been studying. I've seen some police officers in the morning there too. I take that route. And our speed studies have indicated that people are driving even 50, as much as 60 miles an hour there. Exactamente, es una de esas localizaciones donde sí, está bien, los peatones fallaron en no presionar el botón para el cruce peatonal, pero a la misma vez los conductores han venido volando, porque han ido volando, you understand the word, right? Han venido a más de 50, 60 millas por hora bajando esa loma. What the speed limit is around there, like 40, 45? 45. 45 es la velocidad que se puede llevar por ahí. It should be less on that hill, I tell you. Yeah. Considering the residential on the other side, and on this side too. Yeah, we unfortunately we do not But in it's the the state. state. It's It's a a state state. road. It's a state road. But we are working with the state, and we're looking at lowering the speed. And lowering the speed? Okay. For that stretch of the road. And the other issue too is that when you're driving that fast, it's just very difficult. It's very difficult to stop. Especially if you're in a downhill. Exactamente. Si usted va apresurado, usted va apurado, usted va acelerado, usted va rápido, obviamente es mucho más difícil tener que poder parar cuando frena si ve a un peatón de inmediato. But I will say, Lorna, that when we were there observing people crossing, so many of the bicyclists were not stopping to cross the road. They just drove straight out into the road. They would look and try to judge whether they can make it. Exactly. And then they would go. And unfortunately, they don't always judge correctly. Exactly. Esta es una de esas intersecciones que se ha estado monitoreando acá, específicamente en el condado de Montgomery. Y una de las cosas que resalta Jeff es el hecho de que durante el periodo de tiempo que han estado observando de cerca esta intersección en particular, han visto que los ciclistas, las personas que montan la bicicleta y que tratan de cruzar, verdaderamente no tocan el botón. Lo que hacen es que miran para un lado, miran para el otro lado
y juzgan, ¿no? De que, bueno, ese carro me da tiempo a cruzar en la bicicleta. Y ahí es donde a veces, pues, la observación visual de ver a qué velocidad vienen los carros no les da tiempo y ocurren los accidentes desafortunadamente. So we're telling all the bicyclists, be sure to stop at intersections like that, push the buttons to get the signals to work, and then proceed after the cars have stopped. Y en todas las intersecciones continuamos haciendo el llamado a los ciclistas, al igual que los peatones, de parar, empujar el botón, tocar el botón, esperar por la señal y después cruzar. No hacer la inspección visual y creer que le va a dar tiempo pasar el tránsito. Esto parece algo que estamos recalcando, lo tenemos que hacer todos los años porque desafortunadamente año tras año continúan ocurriendo este tipo de accidentes acá en nuestro condado. Y es pérdida humana, no solamente del auto o de la bicicleta. Okay. Another issue to make sure people are aware of this time of the year, this is the holiday season. People are out and about, they're shopping. And we were shocked several years ago when we discovered at that point 30% of our pedestrians were being hit in parking lots. Ajá, el estacionamiento. La seguridad al caminar en los estacionamientos. Esta es la temporada que estamos de compras, shopping. Las fiestas, las compras, mucha distracción. Y 30% de nuestros peatones, el golpetazo, el accidente es en el estacionamiento, en el parqueo del centro comercial. The message is simple. Don't hit people and don't get hit. Exacto. El mensaje es muy claro. Trate de no pegarle a nadie y trate de que nadie le pegue. Tenemos que prestar atención, no estar distraídos. That's where the cell phones take a big part. Hey, I have two right here. Yeah. We do think the cell phones have a lot to do with this because if you think about when you come out of a store, what's the first thing you're thinking about? Where am I going next? Exactly. Who just called the me? map or whatever. Yeah, so everybody's always looking at their cell phones, both pedestrians and drivers. Exacto. So we're telling people just stop. Don't drive when you're using your cell phone. Then you can. Then after you finish with the cell phone, then you can proceed. Exactamente, muy importante el no andar distraídos, sobre todo con el teléfono celular. Salimos de la tienda, enseguida nos pegamos al teléfono a ver quién nos llamó, quién nos mandó el mensajito de texto, a dónde vamos, quizás a buscar localizaciones en el mapa, lo que sea. Pero la distracción es un componente que de verdad forma parte, desafortunadamente, mi palabra favorita del día de hoy, forma parte intrínseca de lo que son estos accidentes. Imagínense, 30% ocurren en los estacionamientos. Yes, and we want to make sure that people, understand that they just need to be more aware during this time. We have a Shop with a Cop program that we're out with people talking to folks in the parking lots now. The good news is since we've been working on this for the last several years, it's now reduced to 25%, but it's still 25%. It's still very high. Acá en el condado de Montgomery lo que es esto de la educación sobre la protección a los peatones y también a los conductores, pues se ha llevado a cabo ya por varios años. Ha sido una de las iniciativas que se le ha hecho mucha inversión. A lot of investment has taken place in the county when it comes to pedestrian safety and so forth. Y tenemos el programa de ir de compras con un policía. Hay más policías en los centros comerciales también. Hay más patrullaje. Todo esto sobre esta temporada de fiestas. Y obviamente es importante la colaboración de todos nosotros. Quizás suena esto un poquito redundante. It might sound a little bit redundant, and we do this and we say this over and over again, pero el asunto es que es una realidad acá en nuestro condado de Montgomery, donde existen los accidentes que involucran a los peatones, 7 muertes este año de peatones, 3 de ciclistas, 2,000 multas a conductores que no verdaderamente se dieron el paso en el cruce peatonal. Es una realidad y todos debemos de colaborar. We have 5 minutes. Keep going. Okay. Well, other topics to talk about is that we have a new program in the county where we're focusing on our urban areas. We're calling them our bicycle pedestrian priority areas, or BIPAs. Tenemos un programa nuevo del condado donde nos estamos enfocando en las zonas urbanas con un programa para los ciclistas. Yes, and these are the areas where we have lots of pedestrians and bicyclists, and we're doing TIPS is the program.
Yes, and we're looking at these areas to what can be improved to make them safer. And so we would encourage people to let us know where they have issues in these areas. Oh, mira qué importante. Estamos enfocándonos en zonas urbanas donde hay mucho cruce de peatones, donde hay muchos ciclistas y queremos para mejorar, ¿no?, la seguridad de todo el mundo en estas zonas bien densas con personas que utilizan transporte público y las bicicletas, y queremos que ustedes nos colaboren, que nos den la opinión. So what do people need to do, Jeff? They can go on our website. Okay. And let us know of areas that they have concerns about. Is DOT at the end? It's DOT. It's DOT. It's actually, the website should be montgomerykountymd.gov/walk. Walk. Mira qué bien. Okay. Yeah. And people can give their opinion as to, Yes, let's say, I live here in Wheaton. Yes. And there are certain things that are going on that I think that need fixing. I can go there and I can shoot somebody an email. Is Yes, that, okay. and we have a link. That's We have a link there to our Twitter. Okay. And our Facebook site, and so people can also enter there and let us Okay. know about those locations. Maravilloso. Entonces, fíjese usted, la colaboración del público, de usted, nuestros residentes del condado. Este es un programa donde el Departamento de Transporte desea saber específicamente dónde están las intersecciones, los lugares donde usted vea que hay algún problema con lo que es el respetar las leyes del tránsito por parte de los peatones o de los conductores o los mismos ciclistas. Usted puede dar su opinión. El sitio web Montgomery County, md.gov/walk, W-A-L-K, la palabra caminar en inglés. Montgomery County, md.gov/walk. Usted ahí puede encontrar el link para mandar un correo electrónico y decir, vivo en tal calle, tenemos este problema. And what are you guys going to do after that? You get back to the county residents? Well, we're actually working, Okay. our first area that we're working in is Silver Spring, and we're doing a lot of work there. In fact, I'm going to be going to a meeting on that issue tonight. And then La primera zona que hemos estado trabajando es Silver Spring. and then Ajá. other locations include Wheaton. Otras localizaciones son Wheaton, It includes the Tacoma-Langley Crossroads area, la parte del cruce de Tacoma y Langley Park, and Piney Branch, and Long Branch, and Flower Avenue, as Exacto. well as University. University, Flower Branch, which is the other two? Take a moment. University, University, Long Branch, Long where Branch, Flower Avenue is, and then Flower Avenue, ok, Yeah. esa zona. Yeah. Entonces, bueno, es importante que esté hay zonas que son un poquito más rurales, que verdaderamente no hay tantas personas caminando, ni hay ciclistas, pero de todas maneras el mensaje está muy claro en el día de hoy de que tenemos un problema serio. Las autoridades continúan lo que es educar. That's why you're here today. Education is important. El educar, el informar, el dejarnos saber de que estos accidentes continúan y que van incrementando, que es triste la realidad, y la importancia de que todos colaboremos. We have 1 minute left. Jeff, anything else? Yes, and let me just mention the Street Smart campaign, which is our regional effort. A nivel which is regional where- tenemos which la is- campaña Street Smart, which ajá, is where the enforcement effort is coming from. que ahí es donde están los policías con el cumplimiento de la ley. And they can learn about that at bstreetsmart.net. Ok, y más información sobre eso, bstreetsmart.net. Recuerden, tenemos puntos de chequeo también para conductores embriagados, DUI checkpoints, this is a different story. Puntos de chequeo para los conductores embriagados durante estos meses, estas semanas de fiestas. Recuerde también que la ley no pasó en el estado de Maryland y las consecuencias son mucho más fuertes, el puño más estricto con los conductores que manejan bajo la influencia del alcohol. Se nos acabó el tiempo. Our time is up. Thank you, Jeff, for being here. Y recordándoles a ustedes, esta temporada vamos a mantenernos seguros en nuestras calles y carreteras. Felices fiestas. Hasta la próxima. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno.
¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces marque el 311. El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.